Bueno, pues nos estamos acercando al final de nuestra serie de la familia que ha durado nada menos y nada más que casi un año. Y estamos nosotros estudiando acerca del valor de congregarse, el valor que tiene la iglesia para una familia. Una familia necesita una iglesia local sana y es lo que hemos estado estudiando. Comenzamos la semana pasada y el día de hoy, la semana pasada estudiamos la importancia de congregarse y ahora, si el Señor lo permite, estudiaremos la forma de congregarse. Por favor, ve conmigo al libro de Nehemías y ábrelo en el capítulo número 8. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de estudiar este libro hermoso. Nehemías capítulo 8. Y aquí nosotros vamos a ver no solo un registro histórico, sino un modelo atemporal que no pasa de moda, de un avivamiento y de una adoración genuina. Aquí vamos a ver muchos principios prácticos de lo que es la adoración corporativa. Veíamos nosotros que no debemos de venir a la iglesia como cuando vamos a H-E-B, a Walmart o al parque, no. Estudiábamos las cosas maravillosas espirituales que suceden y cómo el Señor lo usa. A veces las personas dicen, ¿a dónde fuiste? No, pues fui a la escuela. Y ven esa universidad como simplemente un lugar más. No se debe de ver así una universidad. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir, si el Señor lo permite, los próximos ingenieros, abogados, doctores. No simplemente es un lugar más, sino lo que representa una escuela. Continuás una iglesia. Una iglesia no es un lugar más. De aquí van a salir los próximos predicadores, maestros de escuela dominical, misioneros, aquellos que van a compartir las buenas nuevas de salvación a otras personas para rescatarlas de las garras del infierno y que tengan lugar en las moradas celestes. Eso es la iglesia, no es un lugar más. Venir aquí es un privilegio, es un honor. No debemos de verlo así como otro lugar. Y por eso la importancia de este capítulo 8 de Nehemías nos va a mostrar cómo Dios ve la reunión de su pueblo cuando estamos todos juntos a los pies de su santa palabra. Describe una escena de reavivamiento después de que este pueblo rebelde sale del exilio. Dios misericordiosamente les va a dar una nueva oportunidad. El libro comienza con la reconstrucción física de los muros cuando regresan. En Nehemías capítulo 1 al 6 van a leer ustedes la reconstrucción de los muros. Y ya que ellos tenían protección, ahora el libro se va a enfocar en reconstruir espiritualmente la nación. Esdras, el escriba, se convierte en el instrumento que Dios usa para guiar a su pueblo de regreso a la adoración, a la consagración, a la restauración. Este capítulo es importante para nuestro estudio de la familia porque nos muestra el valor espiritual de congregarnos, de vernos, de saludarnos, de abrazarnos, pero sobre todo estar a los pies de la palabra de Dios. Sobre todo de juntos elevar nuestras voces y alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es maravilloso y lo vamos a ver aquí. Todos aquí nos animamos, nos exhortamos y queremos consagrarnos a Dios. Esto no sucede solo, aislado. Es como cuando ustedes agarran ¿cómo se llama? Charcoal, iba a decir, ¿verdad? Bien gringo yo. El charcoal, ¿no? ¿Cómo se dice charcoal? Carbón. El carbón está ahí ardiendo con los demás carbones. Agarran ustedes un carbón y lo sacan. ¿Y qué pasa? Se queman los dedos. No los agarren así. Agarran unas pinzas, agarran el carbón y lo sacan. ¿Qué sucede con ese carbón? Se va a enfriar. Pero si todos nos mantenemos unidos, juntos, vamos a animarnos. Y si un carbón se empieza a enfriar, otros lo van a animar.
lo van a calentar. Y es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo. Aquí enseña que la verdadera reforma comienza cuando el pueblo de Dios se consagra en un solo corazón, se une en un solo corazón y está dispuesto, como estudiamos esta mañana en la predicación, a oír la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios y esperar que Dios haga algo impresionante en nuestra vida. No me puse de acuerdo con el pastor Chance, pero pues me voló mi bosquejo. ¡Qué bárbaro! Alguien le tiene que enseñar, no robarás, dice Éxodo 20. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros en Nehemías capítulo 8, es un hermoso capítulo, es la prioridad de congregarse. Prioridad, congregarse es una prioridad. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Qué manera de empezar un capítulo. ¿Y sé qué? Ayúdenme. ¿Y sé qué? Juntó. Nada más 2 trajeron Biblia esta mañana. Ayúdenme. ¿Y sé qué? Se juntó. ¿Quién se juntó? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Habían pasado menos de una semana que habían terminado los muros de Jerusalén. Lo leemos nosotros en los capítulos anteriores. Menos de una semana que habían terminado los muros de Jerusalén. El pueblo había pasado semanas de intenso trabajo físico. Nehemías capítulos del 4 al 6. También pasaron guardias nocturnas, porque si tú recuerdas, múltiples amenazas llegaron para que no reconstruyeran esos muros. Habían sido semanas de tensión, habían sido semanas de trabajo, también semanas de incertidumbre, pero aunque el texto no menciona la condición física de este pueblo, no es difícil considerar que después de esas semanas de tanto trabajo, había cansancio en ellos. Había cansancio, definitivamente. Pero sin embargo, ¿qué fue más importante? ¿Ponerle atención a su fatiga o congregarse con el resto del pueblo? Aquí lo estamos viendo. La prioridad de ellos era congregarse. La fatiga, el cansancio tenía que quedar de lado. Seguramente había cansancio. ¿Qué es lo que nos enseña a esta disposición inquebrantable a pesar de la fatiga? ¿Qué nos enseña? Nos muestra cómo Dios había despertado un gran apetito espiritual, lo cual vence el cansancio. Cuando venga a tu mente, yo no voy a ir, y luego escuchar a ese Juan, no, hombre. Dígale, Señor, deme apetito por su palabra como a este pueblo. Que nada importe más que ir a congregarme con el resto de mis hermanos. Nos muestra que Dios había despertado un gran apetito espiritual, lo cual vence el cansancio. Déjame preguntarte algo. ¿Ha obrado el Espíritu Santo en ti ese apetito insaciable por las cosas espirituales de Dios? ¿Ha obrado en ti? Si es así, atiende ese llamado, obedécele. Y si no, pídele a Dios que te lo dé. Porque vas a ver que congregarte es un privilegio y es un medio que Dios usa para satisfacer ese apetito. Yo no conozco una persona que haya estado involucrada, que haya estado aprendiendo, que haya estado constante en las cosas de Dios, que luego se aparte y diga, ahora me va mejor. No he conocido a uno solo. Todos me han dicho, cuando me aparté, las cosas empezaron a ir peor desde el punto de vista espiritual. No, mi matrimonio no era el mismo a cuando yo me congregaba, cuando yo leía la palabra, cuando oraba con mi familia. Entonces las cosas iban mejor. Sí había retos, dificultades, pero las cosas iban mejor cuando yo le daba prioridad al congregarme, al estar con mis hermanos. ¿Por qué? Recuerden lo que mencionábamos al inicio. Es como
un carbón. Cuando se aparta, se va a enfriar. Se va a enfriar. ¿De qué les da risa? ¿Salió bien? ¿Mande? Dice el hermano que ¿qué tiene que ver un platillo volador? Son carbones, hermano. El hambre por la palabra de Dios vence todo cansancio. Vence cualquier cosa, el hambre por la palabra de Dios. Ahora sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí. Y se juntó todo el pueblo, pero no nada más se juntó todo el pueblo. La siguiente frase llama mucho la atención. Se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Miren lo que estamos leyendo aquí. Estamos viendo nosotros que está sucediendo algo simplemente extraordinario. El pueblo se juntó como un solo hombre. Eran alrededor de 50,000 personas. Esta es una gran cantidad de personas. Están en total armonía, con una misma mente, una misma meta, como si fueran un solo hombre. Si dos personas en el matrimonio muchas veces no nos ponemos de acuerdo, imagínense 50,000 personas. Pero la Biblia dice que Dios estaba obrando algo extraordinario en esos corazones. Eso quiere decir que dejaron de lado diferencias, dejaron de lado preferencias, egoísmos, orgullo, para contribuir a la unidad como un solo hombre. Lo importante era contribuir. Ese tipo de unidad solo se puede lograr por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice Pablo a estos hermanos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, hagan todo lo posible para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les ha dado. Ellos se reunieron como un solo hombre, y esto lo podemos aplicar también en nuestros hogares, en el matrimonio, en las familias. Hacer cosas que unan en el Espíritu Santo, no que dividan, no echar indirectas o echar ojotes o no, algo que una por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Versículo 4, miren lo que dice Pablo, Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí tenemos la unidad, siempre la unidad. Yo te pregunto a ti, hoy viene bien preguntón, ¿verdad? ¿Buscas la unidad que el Espíritu Santo te pide o prefieres tus propias opiniones y tus preferencias? ¿Qué es lo que buscas? Si es así, darás testimonio del poder del Evangelio. Si buscas la unidad, a contribuir como un solo hombre, darás testimonio del poder del Evangelio y reflejarás un carácter cristiano que dará gloria a Dios, lo cual es un enorme privilegio como un solo hombre, dice aquí. Pero cuando uno lee este primer versículo, uno dice, bueno, pues, ¿qué es tan importante por lo cual el pueblo se está reuniendo? ¿Qué van a ver o por qué se están reuniendo las 50,000 personas? Debe de ser algo extremadamente importante que los está uniendo a tal grado de dejar su cansancio, su zona de comodidad, incluso sus diferencias. Debe de ser algo sumamente importante. Nadie los está obligando. Están yendo por su propio pie. Vamos a ver qué es eso tan importante que hace que vayan como un solo hombre. Miren, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
Aguas. Aguas, miren lo que tenemos aquí. La puerta de las aguas probablemente está relacionado con el suministro del agua a esa ciudad. Pero yo no creo que sea coincidencia el nombre y que se use ahí aguas, porque la palabra de Dios es como agua purificadora. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 15:3. Juan 15:3. Y desde aquí ya estamos viendo pistas de por qué se están reuniendo con tanto interés. Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? La palabra que os he hablado es el agua que limpia. Salmo 119:9 dice lo siguiente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es el agua que limpia, que purifica. El pueblo sería lavado y renovado por la palabra de Dios justo después de la reconstrucción física de los muros. Cuando tú te congregas, ¿qué actitud tienes? ¿Oras para que Dios te limpie por medio de su palabra? Cuando tú escuchas la predicación, ¿buscas que eso te aplique a ti? ¿O eres como la mayoría que le das el codazo a tu esposo? Mira, está hablando de ti. Pon atención, porque esto es para ti. No. La palabra de Dios es para nosotros y nos tiene que limpiar. Cuando tú vienes y te congregas, tú debes de buscar que esa palabra te limpie a ti. Si es así, vas a disfrutar una comunión estrecha con el Dios de la palabra. La predicación de esta mañana fue hermosa. Estuvo, wow, en verdad que sí. Y la prioridad que el Señor Jesucristo le daba a la palabra. Sigamos leyendo. Versículo 1, Nehemías 8:1. Y le dijeron, ¿a quién? Esdras, el escriba. Y escriba esto que voy a poner en el pizarrón. Escriba. Esdras, el... Es importante lo que se está diciendo aquí. Es interesante que se introduzca a Esdras como un escriba, porque Esdras también era sacerdote y tenía muchas habilidades. De hecho, él es el que había traído el segundo grupo de Babilonia a Jerusalén y los dirigió para la reconstrucción del templo. Pero a pesar de sus habilidades como líder, lo que sobresale aquí en esta reunión es que él era un escriba. Ellos, los escribas, recopilaban las escrituras y escribían copias para las siguientes generaciones. No tenían toda la tecnología de nuestros días, así es de que escribían y las pasaban para las siguientes generaciones. Esdras no era cualquier escriba. La Biblia dice en el capítulo 7, versículo 6, que él era diligente. Y nosotros leemos en 7:11 que era versado. Y leemos nosotros en el 7:12 que era erudito. No era cualquier escriba. Era un escriba que estaba a otro nivel. El texto es interesante que no resalta la persona de Esdras, sino su habilidad con la palabra de Dios. Esdras, el escriba. Pudo haber dicho, no, pues le hablaron a Esdras que viniera. No, aquí dice Esdras, el escriba. Su manejo con la palabra de Dios era lo que resaltaba de este hombre. Esdras representa el oficio que anticipaba la función del predicador de la palabra en nuestros días en la iglesia. Así como Esdras explicaba la ley, ahora el pastor explica la palabra de Dios, la Biblia.
Miren lo que dice segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. ¿De quién es este versículo favorito? ¿Usted es el único que se acordó que es mi versículo favorito? Híjole, ¿y los demás? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El oficio de Esdras estaba anticipando al trabajo que ahora hacen pastores y maestros y la responsabilidad que se tiene ante Dios. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de ayudarles a ver aquí? El pueblo no se conformaba con cualquier persona que le fuera a explicar la palabra de Dios, sino con alguien que realmente manejara bien esa palabra por su importancia. Y nosotros también debemos de anhelar lo mismo. Y les he dicho o hemos estudiado anteriormente, probablemente el Señor los mueva a otros lugares. Busquen eso en la iglesia. Que el predicador sea alguien que ame la palabra de Dios, que le explique correctamente, que no la altere. De hecho, predicaba el pastor Chance de eso esta mañana también. El pueblo no se conformó con cualquiera. Esdras, le dijeron a Esdras, a alguien que manejaba con precisión y también con seriedad la palabra de Dios. Miren lo que dice, le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese, ¿qué? El libro de la ley de Moisés. El libro de la ley de Moisés. El pueblo tiene un gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que los motivó. Eso fue lo que los trajo. Cierto que hay mucha bendición cuando nos reunimos y mucha comida también, ¿eh? Qué bárbaros ustedes. No trabajan, pero ¿a cómo comen? La palabra de Dios. La palabra de Dios sobresale sobre todas las cosas. El pueblo tiene un gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que los une, eso es lo que les da energía, eso es lo que los motiva. Escuchar la palabra de Dios. Saben que no es cualquier libro. Su autor es el creador del cielo y de la tierra. El arquitecto de la humanidad, de los cuerpos, el que da vida, el que sostiene todo. No es cualquier libro. Cuando nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios, cuando se predica, no es cualquier libro. Cuando el presidente de la nación va a hablar, se detiene todo el país. Y las estaciones de radio, de televisión, transmiten lo que va a decir el presidente. Hermanos, ¿no debería de detenerse nuestra vida cuando el Dios Todopoderoso nos habla? ¿Por qué ponerle más atención a un hombre imperfecto como nosotros que al Creador del cielo y de la tierra? No desperdicie, no se prive de cada oportunidad de escuchar la palabra de Dios. A lo mejor al inicio, pues todos esos nutrientes no los sientes, pero con el tiempo vas a ver que te van a sostener, te van a ayudar, te van a guiar. No te prives, este pueblo lo alcanzó a ver. Miren lo que dice Salmo 19:7. Recuerdo de recién que llegué aquí a San Antonio, jugaba fútbol y dejé de jugar fútbol porque le dije al dueño del equipo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero congregarme, yo quiero escuchar de la palabra de Dios. Y un jugador dijo, no, la Biblia es para viejitos. No sabe. Ahora veo, no tenía idea lo que decía ese joven. En verdad que no sabía. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Quizá no te das cuenta lo que está haciendo la palabra de Dios el día de hoy, pero poco a poco está convirtiendo tu alma. Miren lo que dice Salmo 17:9 al final. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio
al sencillo o al simple. Esa es la palabra poderosa de nuestro Dios. Con razón este pueblo se está uniendo como un solo hombre y está dejando todo de lado, pues van a alimentarse con la palabra de Dios. Quien realmente conoce las Sagradas Escrituras las va a apreciar y hará cualquier cosa para escucharlas. Decía Martín Lutero, la Escritura es el trono desde el cual Dios nos habla. Juan Calvino decía, donde quiera que la palabra de Dios sea predicada fielmente, ahí esa iglesia se está edificando. Matthew Henry, el comentarista puritano, decía, aquellos que asisten al culto con un hambre por la palabra, la escucharán con un placer inefable y se beneficiarán en gran manera de ella. Charles Spurgeon decía, si deseas que Dios te hable, abre la Biblia y habla en voz fuerte. Así es como nos habla el Señor. Este pueblo tenía un gran apetito, hambre por la palabra de Dios, porque sabían que iban a obtener un gran beneficio, una gran bendición. Es muy triste cuando tenemos que rogarles a los cristianos, ve a la iglesia, ¿por qué no te he visto? Mira, te estás perdiendo de una bendición. Deberíamos de rogarle a los inconversos, pero a los creyentes, rogarles que se congreguen a escuchar la palabra de Dios. Yo pienso que no debería de ser así. Muchos desperdician cultos de adoración, escuelas dominicales, las reuniones de la semana, porque no entienden el beneficio que hay detrás y el precio que se paga a largo plazo. Es un precio muy alto. De hecho, este pueblo viene de la cautividad. Estuvieron presos allá en Babilonia porque habían despreciado la palabra de Dios. Pero nuestro Dios misericordioso les está dando una nueva oportunidad. Déjame preguntarte algo. Cuando vienes a congregarte, ¿en verdad aprecias el privilegio, el beneficio de estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Lo alcanzas a ver? Si es así, la palabra va a hacer su obra en tu corazón y créemelo, no regresará vacía. No regresa vacía. Pero sigamos leyendo. ¿Cuántos versículos llevamos? ¿Cuántos? ¿Uno? Bueno, ni siquiera lo hemos acabado, ¿verdad? ¿Y cuántos versículos son? 11, sí, híjole. ¿Tienen algo que hacer esta tarde? ¿Cómo no? Sí, venir a servicio en español. ¿Qué pasó? Bueno, pero ya le acordé. Y dijeron a Esdras el escriba que trajere el libro de la ley de Moisés. Esto también es interesante, hermanos, porque el templo ya estaba funcionando, pero el pueblo no pidió sacrificar. Desde Esdras 6:15 van a ver que está funcionando. No pidieron sacrificar. Estamos siendo testigos en este pasaje de un cambio en la historia de los judíos que sigue hasta el día de hoy. Durante el exilio babilónico nacieron las sinagogas. Como no tenían templo, se reunían en grupos, y eso es precisamente lo que describe este capítulo que se está haciendo. Se están reuniendo nuevamente y esta práctica seguiría hasta el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Lucas 4:15. Lucas 4:15. Ay, ese 15 me salió medio feo. Lucas 4:15. Esa práctica siguió. Miren lo que dice, y enseñaba, ¿dónde? En las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró, ¿dónde? En la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Se fijan? La lectura de la ley, y comenzó a
decirles, eso es explicarles. Versículo 21, perdón, me brinqué del 16 al 21. Y comenzó a decirles o explicarles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esa costumbre de reunirse para aprender y explicar de la palabra de Dios continuó en la iglesia primitiva. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4:13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la ¿qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2 nos enseña que esa práctica también continuó. Segunda de Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta? Lo que estamos haciendo el día de hoy nosotros es esa práctica que viene desde hace tiempo, reunirnos como un solo hombre a los pies de la palabra de Dios, para entenderla, para comprenderla. La palabra de Dios es el centro de nuestras reuniones. Buscamos comprender lo que Dios quiere de nosotros para aplicarlo. Nuestras reuniones en la iglesia siempre van a tener un fuerte asentamiento bíblico. Estamos obedeciendo a Dios en una práctica de hace muchos años. Al venir aquí, debemos de ver estas reuniones como algo sumamente espiritual. No simplemente es, voy a la iglesia. No, son un lugar especial por lo que representa. Lo que estamos haciendo aquí es algo especial por lo que representa. Yo sé que soy un maestro medio chafa, pero estamos a los pies de la santa palabra de Dios. Déjame preguntarte algo. Cuando te congregas, ¿vienes con la actitud espiritual y seria con que debes de reunirte? ¿O vienes ya derrotado desde antes? Ay, espero que se le pierdan las hojas para que predique rápido. Tiene mucho que ver. Pídele al Señor que te dé hambre por su palabra, que te dé aprecio por ella. Cuando el creyente obedece la voz de Dios y se acerca con reverencia, eso va a producir un gran fruto espiritual en tu vida. Si Dios ha obrado en ti un deseo por su palabra, responde con obediencia y perseverancia. El Espíritu produce el querer como el hacer, pero tú estás llamado a cultivar ese deseo mediante los medios de gracia que Dios nos ha dado. Congregarte, escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y obedecer, como aprendimos en la predicación de esta mañana. Cuando el creyente responde así, da gloria a Dios por la obra que está haciendo en su vida. No es el mismo, definitivamente no es el mismo. ¿Qué debo de hacer en mi responsabilidad humana? ¿Qué debo de hacer para tener una familia consagrada a Dios? ¿Qué debo de hacer? Debo de responder con obediencia y perseverancia al llamado que Dios hace para escuchar su palabra, para escuchar su palabra. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ahí les voy, aunque no estén listos. De la prioridad que el pueblo mostró hacia la palabra, ¿qué áreas de desobediencia o indiferencia son evidentes en tu vida personal y en tu familia? No me digan, no volteen, no hagan gestos. ¿Qué áreas de desobediencia o indiferencia son evidentes en tu vida personal y en tu familia? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que los creyentes tienden a ignorar el llamado de Dios y no ver con seriedad el congregarse? ¿Por qué? Piénsalo, analízalo. Puede ser ignorancia, puede ser carnalidad, mundanalidad en ellos. Por eso tienden a ir más a las cosas del mundo.
Dice John MacArthur, la adoración bíblica no comienza con lo que sentimos, sino con lo que entendemos acerca de Dios. Y este pueblo va a adorar a Dios porque sabe quién es Él. Y esto nos lleva al siguiente tema del día de hoy. Ya vimos la prioridad, ahora vamos a ver la actitud. La actitud al congregarse. Vamos al versículo número 2. Y ustedes pensaban que el pastor Chance era lento porque va a pedacito. Yo soy más lento. Me tropiezo hoy y caigo hasta mañana. Así de lento soy yo. Versículo número 2. ¿Y el qué? Ah, caray, ¿ya me lo cambiaron? ¿Y el qué dice ahí? El sacerdote Esdras. Bueno, ¿qué no era escriba? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ahora el autor, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Esdras por otro de sus oficios. Ya le había llamado escriba y ahora le dice sacerdote. Destacando su función de maestro, le dijo escriba como transmisor de la palabra de Dios. Pero ahora le llama sacerdote por su función de mediador y representante espiritual de Dios. El sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Como sacerdotes, Esdras iba a guiar al pueblo en adoración y obediencia a Dios. Ambos títulos no son contradictorios, sino complementarios. El pueblo no necesitaba solo información acerca de la palabra de Dios, sino también necesitaba una transformación espiritual, cómo aplicarla, que los condujera a la adoración hacia Dios. ¿Te das cuenta? Al leer Esdras la ley, no está siendo simplemente un evento académico, sino litúrgico. El pueblo se consagraría para escuchar y para adorar. Por eso él está usando estos dos títulos. En la iglesia, la predicación expositiva cumple esa misma función. Eso es lo que hacemos. No es un mero discurso, sino un acto de adoración en el cual Dios le está hablando a su pueblo. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Yo a la escuela puedo ir y recibir una lección y simplemente me van a dar información, pero al venir aquí y estudiar la palabra de Dios va más allá. Él era escriba y también necesitaba ser un mediador, un sacerdote. Ya te di esta información, así es como tienes que usarla para ir hacia Dios. Por lo tanto, necesitamos líderes, no solo que sean maestros, sino que nos guíen a consagrarnos a Dios, a obedecerle a Él, a atender su llamado. No solo necesitamos una buena enseñanza bíblica, sino también adoración y consagración. Es todo un paquete. Por esa razón el pastor John MacArthur observó lo siguiente: la enseñanza sin piedad produce orgullo y la devoción sin verdad produce superstición. Necesitamos las dos, hermanos. La palabra de Dios y también el llamado a la obediencia para consagrarnos. La exposición bíblica es una forma de adoración, no una conferencia, no un meeting político, no. Necesitamos no solo escuchar con nuestros oídos, sino también adorar con el corazón. ¿Te das cuenta? Creo que tenemos que hacer cambios. No nada más es sentarse, escuchar, apuntar y obtener el conocimiento, no. Es una forma de adorar y alabar a Dios. Por eso yo te pregunto, ¿vienes a la iglesia con esa actitud de reverencia y gozo con la que el pueblo de Israel escuchó la ley de Dios? ¿Vienes con esa reverencia, con esa actitud? Si es así, Dios producirá en ti un fruto abundante para su gloria. Y lo vas a experimentar, que era el punto número 3 de la predicación. Dios te va a asombrar con su poder porque cosas van a suceder. Ahora lo siguiente que vemos aquí en este versículo 2.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres. Claro, pues es que los hombres son bien espirituales. Pero no nada más estaban ahí los hombres. ¿Ya vieron quiénes estaban? Ahí las mujeres, dicen mujeres, ya las oí, hermanas, ya las oí. Mujeres, y también, miren la última parte. Y de todos los que podían entender. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Tenemos frente a nosotros una hermosa imagen de familias reunidas a los pies de la palabra de Dios. Qué hermosa imagen. Hombres, mujeres y niños que podían entender. Esto revela que la palabra de Dios es para todos los miembros del hogar. Para todos los miembros del hogar. Los padres israelitas se aseguraban de que sus hijos escucharan y comprendieran la palabra de Dios también. No había prioridad mayor que alimentar el alma de esos pequeñitos. Y lo estamos viendo aquí. El privilegio de oír a Dios no pertenece solo a los adultos. El mismo Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. De hecho, la bebé que está allá es la que me está poniendo atención nada más. Y mucha atención, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermano Seferino? ¿Verdad que sí? ¿Y usted por qué no pone atención? Aprenda de su bebé. No hay testimonio más poderoso que una familia unida en oración. Qué hermoso. Cuando un hogar se sienta junto para escuchar, para orar, para obedecer a Dios, qué hermoso eso, qué poderoso. Exhibe públicamente el poder transformador de la palabra de Dios. Por eso debemos de estar conscientes de que eso no ocurre por accidente. En nuestra responsabilidad humana hay que trabajar y orar que el Señor obre en los corazones. Requiere de mucho trabajo. ¡Ay, qué buenos le salieron sus hijos! Pues si no son jitomates, uno me salió bueno y uno malo. No, hay que trabajar y orar al Señor. Obviamente la salvación es del Señor, pero hay responsabilidad de parte de nosotros. Hay que tener una disciplina y un entrenamiento espiritual. Padres que moldeen con referencia por medio de la palabra de Dios, que sus hijos vean ese ejemplo, están trabajando en sus corazones, están enseñándoles. Ahora yo te pregunto, ¿con quién vas a escuchar la palabra de Dios? ¿Con quién? Si lo haces con toda tu familia, cada uno de ellos va a ser fortalecido por medio de esa palabra. Y como vimos en el punto número 3 del sermón, prepárate porque Dios te va a asombrar. No prives a los tuyos de escuchar la palabra de Dios, tráetelos. Llegan, pero si bien acelerados, pero ya aquí poco a poco se les va quitando por medio de la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice este versículo número, ¿en cuál vamos? 2, vamos al 3 ahora. No, todavía estamos en el 3. Y leyó en el libro, y nos vamos al final, desde el alba hasta el mediodía. Wow. Esto también me asombró bastante cuando lo estuve leyendo. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas estuvo leyendo y explicando y predicando? 6 horas. Los eruditos bíblicos de allá atrás dicen que 6 horas. La lectura duró 6 horas, desde el amanecer hasta el mediodía. Y ustedes se quejan por 40 minutos que yo predico. Se pasan de veras, Los padres tuvieron a sus hijos por 6 horas en el teléfono, en la tablet. Por eso estuvieron tan tranquilitos, ¿verdad? ¿Cómo que no había tablet? Sí, a Moisés le dieron una. La rompió después, ¿verdad? Pero a Moisés le dieron su tablet. 6 horas, hermanos, escuchando la palabra de Dios. No me vengas a decir que tus hijos no pueden estar tranquilitos 40 minutos. Sí, pero requiere un trabajo, un entrenamiento en casa.
A pesar de que el lugar no era cómodo como donde estamos nosotros, no había aire acondicionado, no tenían sillas como nosotros, mesas, ahí estuvieron 6 horas, 6 horas. El Espíritu Santo había despertado esa hambre que ni el cansancio ni la incomodidad interrumpían su anhelo por la palabra de Dios. Esto nos indica que eran familias que habían estado trabajando con sus hijos en casa. No lo aprendieron ahí mismo. La familia estaba acostumbrada a escuchar pláticas sobre la palabra de Dios. Lo que se está viendo aquí es un reflejo de padres obedeciendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Este es Deuteronomio 6 en acción, en la práctica. Dice así la palabra de Dios: y estas palabras que te mando hoy, Padre, estarán sobre tu corazón primero, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Ese es Deuteronomio 6 en acción, en la práctica. El puritano Matthew Henry decía que el hogar debe de ser como una pequeña iglesia. Así debe de ser, donde hay adoración, donde hay palabra de Dios, donde hay oración, donde hay comunión. Esto nos muestra que también los padres tomaron con seriedad su papel. La palabra estaba primero en el corazón de ellos y luego la pasaban a su familia, porque no pueden dar algo que no tienen. No, primero estaba en el corazón de ellos. Por eso permíteme preguntarte, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en tu familia? ¿Quién? ¿Quién? No me veas a mí. No. No, mira, no. Tú, es tu responsabilidad. No es mía. Yo soy un apoyo. Deuteronomio 6 es claro. Es tu privilegio y tu responsabilidad. Si eres tú, estarás cumpliendo con la responsabilidad que tienes delante de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Versículo 3, sigamos adelante. Y los oídos de todo el pueblo, fíjense lo que dice aquí, estaban atentos al libro de la ley. Subrayen esa palabra, atentos. Este capítulo hace mucho énfasis en la atención que puso el pueblo en la palabra de Dios. Porque el versículo 3, que es el que estamos leyendo ahorita, nos dice que estaban atentos al libro de la ley. Dice que estaban atentos al libro de la ley. El versículo 5 nos dice que estaban atentos cuando se abrió el libro de la ley. Y el versículo 7 me dice que estaban atentos cuando escucharon el libro de la ley. ¿Te das cuenta? No querían perder un detalle. La repetición muestra la seriedad con la cual ellos escuchaban la palabra de Dios. No había distracciones. Su mente estaba en la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo este texto. Cada movimiento, cada palabra que se estaba exponiendo. La palabra que se usa para indicar que estaban atentos va más allá de simplemente percibir sonidos. El modo del verbo indica esforzarme activamente para poner atención. Si nos esforzamos para el chisme, hermanos, continuamos para escuchar la palabra de Dios, que no es una atención pasiva, sino deliberada y disciplinada, poniendo atención. Esta es una palabra que indican que estaban escuchando para aprender y obedecer. Escuchar para aprender y para obedecer. Les digo que el pastor Chan me robó el mensaje. El pueblo no solo escuchó, no solo percibió sus sonidos, sino que literalmente esta palabra significa estiró su oído con gran intención de escuchar para obedecer. No buscaba una experiencia emocional, sino una comprensión para transformación.
El tiempo no fue relevante. 6 horas, ¿qué eran 6 horas? Por eso pudieron estar ahí todo ese tiempo. Solo la palabra de Dios a través de el Santo Espíritu tiene el poder de cautivar a las personas. Pídele a Dios que te dé ese regalo, esa hambre, ese deseo por la palabra de Dios. Y eso seguramente va a superar, como en este caso, distracciones, fatigas y tantas cosas más que se presentan en nuestra vida porque quieren poner interrupción para que no escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué diferencia no crees con la cultura de nuestros días? Ahora hay que estimular a las personas para que vengan. No, pues ponle unas lucecitas, échales un para que sientan el ambiente. Aquí no hay nada de eso, hermanos. Nada, lo que hay es un calorón, pero ahí están 6 horas. Una parte esencial de la formación espiritual es enseñar a nuestros hijos a escuchar con reverencia, a poner atención, a venir, porque no es un lugar cualquiera aquí la iglesia. Es la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa práctica de reunirse por largas horas se fue pasando por generaciones y queremos que regrese aquí a Believers Fellowship. Ve conmigo a Hechos 29. Los estoy preparando para esta noche. Hechos capítulo 20, versículo 9 al 11. De verdad, hay iglesias donde están recortando el tiempo de la predicación cada vez más y más y más. Hay iglesias que se consideran express porque las personas no tienen el tiempo de congregarse y les prometen una predicación de 15 minutos. No estoy vacilando, es verdad. Pero acá en Believers vamos a recobrar esta práctica de las 6 horas. Hechos 29, ¿sí o no? ¿Quién está conmigo? Eso, aquí nos vamos a... sí, ya los quiero ver en la noche, a ver si aguantan. Hechos capítulo 20, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Eso quiere decir que predicaba largo. ¿Qué pasó con este joven? Vencido del sueño, cayó del 3er piso. ¿Y cómo no? Pues estaba cansado. Y es que aquellas casas generaban un ambiente cálido por cómo estaban hechas. Y fue levantado muerto. ¡Wow! Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué hizo Pablo? Lo resucitó. Y luego dice más adelante: y a causa de este incidente, Pablo terminó la reunión en ese día. ¿Dice así tu Biblia? No dice, pues ¿qué versión estás leyendo tú? Lo resucitó y dice el versículo 11, y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. No se detuvo, continuó predicando la palabra de Dios. Para la iglesia primitiva, invertir el tiempo en la palabra de Dios era un gran beneficio, era una gran bendición. No sé si lo alcanzas a ver, y oro que el Espíritu Santo obre en tu corazón, que veas el venir a la iglesia en una manera diferente, en una manera como Dios espera de nosotros. Déjame preguntarte, ¿qué tanta atención pones tú y tu familia cuando se predica el libro sagrado de Dios? Cuando se abre delante de ti, ¿qué tanta atención pones? Muchas veces ponemos más atención en el reloj. No hay bendición más grande que alimentarse con la palabra de Dios para ser fortalecido y transformado. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste que Dios provocara en ti un gran deseo de escuchar su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, como que
como que estoy perdiendo el interés. No quiero perderlo. Que su Santo Espíritu reavive este corazón. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios provocara hambre de la palabra en tu familia? No nada más piensa en ti, piensa en tu familia. El Espíritu Santo es el que puede obrar en los corazones, tú y yo no. Ora por ellos. Siguiente punto. ¿Qué versículo vamos? Acuérdense que ya quedamos, 6 horas. Versículo número 4. Para la semana que entra, no se asusten. No se asusten, ya estaban echando para atrás, ¿verdad? Pues no, que muy valientes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?